Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que estamos pues haciendo como una especie de compartimiento de lo que es el movimiento AA y la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la literatura, los libros, los principios muestran respecto del alcoholismo, que puede ser cualquier otro tipo de dependencia, según las nuevas corrientes que existen? Y entonces en el prólogo del libro azul dice y reza, dice: nosotros los AA somos más de 100 personas que nos hemos recuperado, hombres y mujeres, de un estado físico y mental aparentemente irremediable. Quiere decir que no hay remedio. Después habla un doctor de una persona exitosa económicamente, buena para los negocios, pero que él mismo, como uno de los psicólogos que había trabajado bastante con las cuestiones de las adicciones, lo determina como irremediable también. Después dice la palabra del libro azul que todos aquellos que hemos sufrido la tortura alcohólica, dice, debemos admitir que el alcohólico tiene su mente y su cuerpo anormales. Tanto su mente como su cuerpo anormales. Después, en la historia de Bill W., dice que ya a punto del delirio, poco antes de eso, dice: de los clérigos de las religiones yo huía, no me gustaban. Cuando veía que me hablaban de un Dios personal, un Dios que me guiaba, un Dios que era personalmente amistoso con uno, dice, yo me irritaba. ¿Cuántas veces, hermano, que estás aquí, que también no es tan solo para en beneficio de nuestros hermanos que llegan, sino de aquellos que quieren ser discípulos y que quieren entender cómo poder hablarle a personas que padecen de esto? ¿Cuántas veces tú y yo tuvimos resistencia a la palabra, a la religión, a los cultos, a las misas, a todas esas cosas? Si yo a eso me resistía, y luego dice, a Cristo le daba yo el beneficio, como quien dice, de ser un buen hombre, no seguido muy de cerca por los que le seguían, dice, pero de él, su doctrina, pues yo agarraba lo que me convenía, dice, o lo que era más fácil, lo que era más sencillo, pero de lo complejo, nada. Eso es en el punto de vista de Dios. Y luego sabemos que tuvo la experiencia con un hombre que era igual de borrachito que él y que luego lo invitó a su casa, y cuando él le estaba sirviendo ginebra, el otro le dijo, no quiero, y dijo, pues ¿cómo crees? Dice, es que tengo religión. Y entonces ahí fue donde empezó a hacerle la cabeza como chicle. ¿Cómo puede ser que este no beba? Si es igualito que yo. Pero se sentó y dijo, bueno, pues mi ginebra me va a durar de aquí a 2 días, y pues le voy a escuchar a ver qué dice, ¿no? Y le escuchó ahí como que quiso y como que no. Pero después, porque esto se tiene que ir por la primera parte, al último dice ya en su estado crítico mental, y quiero hacer énfasis en la mente, porque es lo que estaba perdiendo él, la mente. En los delirios se pierde la mente. Y entonces dice, en el hospital me quitaron el alcohol por última vez
y se autorizó el tratamiento porque ya estaba dando señales de delirio tremens. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba ya totalmente la mente fuera de química normal, ya percibiendo cosas de la realidad totalmente fuera de contexto de vida. Entonces dice aquí, ahí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebí entonces, para que hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nadie. Encaré firmemente mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién llegado amigo me los arrancara de raíz. En el libro de los pasos, y lo decía yo en otro compartimiento aparte, cuando la persona se reconoce aquí como seguramente derrotado, como que los mejores esfuerzos de la gente que lo amaba, los clérigos, su familia, los sacerdotes y todo lo que le rodeaba no sirvieron para nada, entonces dice, me dispuse a que Dios, tal como yo lo entendí en ese tiempo también, me perdonara o me librara de mis defectos o mis pecados, y entonces mi obsesión de beber se fue, me la arrancaron. Entonces yo digo, primero fue que el perdón de pecados, no fue primero dejar de beber. ¿Sí me explico? Cuando él dice, yo me entregué a Dios humildemente y encaré mis pecados, entonces tú que eres hijo de Dios, entenderás que lo primero son el perdón de los pecados y después es la obsesión arrancada de la comida, de las relaciones tóxicas de la gente, de la marihuana, del éxtasis, del inhalante, de lo que tú quieras. Pero acá, en ese mismo lugar, fíjate cómo está descrito acá. Dice, como todos nosotros nacimos con instintos naturales para sobrevivir, no es extraño que estos instintos hagan más demanda para ser usados de nosotros o tener más demanda de placer de lo debido, de lo que es necesario. Y entonces dice ahí, entonces es cuando nos apartamos del grado de perfección que Dios quiere para nosotros. Y yo decía entonces, y digo ahora, entonces ¿por qué inventaron el mito de la perfección? La perfección no es un mito. El mito de la perfección es el engaño que tiene el hombre para seguir siendo mediocre. No se puede ser perfecto. Entonces, ¿por qué dice aquí que no es la Biblia? Entonces, cuando empezamos a pecar, es cuando nos apartamos del grado de perfección que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿es un mito la perfección o qué es? No. La perfección es como lo que Dios hizo. Si tú eres imagen y semejanza de Dios, Dios te hizo perfecto, porque Dios no puede hacer cosas descompuestas. ¿No? Dios no puede hacer como la fábrica, que agarras y abres el paquete y te sale defectuoso y lo regresas. Dios no hace eso. El ser humano sí. El ser humano ha trastocado la naturaleza, la genética, los principios morales, el respeto a los padres, el amor natural en los últimos tiempos desaparecido prácticamente. Ya los hijos tratan a los padres como si fueran sus enemigos, ya no tienen respeto, les hablan de groserías. Yo he visto adolescentes insultando a sus madres saliendo de una secundaria y diciéndoles, tú mujer, ¿qué has hecho por mí? No sé qué, y hasta pero con unas palabrotas. Y yo me recuerdo a mis tiempos y decía yo, no, si en ese tiempo ni podías ni voltear a verlos, ni podías ni verlos porque te daban pero rápido. Y ahora no, con los derechos humanos o los derechos inhumanos, ahora todo el mundo maltrata a todo el mundo y no hay problema. Pero ese no es el tema. La cosa es la perfección de los instintos que Dios brindó al hombre
para usar su instinto de adquisición, y vamos a tener un estudio posterior para ver cuáles son los instintos y cómo los otorgó Dios según la palabra de Dios y la teología exegética, que no es tanto teológico como algunos se imaginan que son estudios ahí fuera de lugar, no, la teología es el estudio de Dios. Entonces está escrito, está bien diseñado en la escritura cómo Dios dio a los hombres sus instintos para desarrollarse en la vida. Entonces, poniendo esto como contexto en cuestión del alcoholismo y de los libros que tiene AA, como el Libro Azul y los Pasos, respecto de la naturaleza exacta de nuestros pecados. Y mucha gente tiene muchas discusiones. ¿Cuál es la naturaleza exacta de nuestros pecados? Nosotros sabemos de la primera transgresión. ¿Cómo fue? Es que el árbol era codiciable para adquirir sabiduría, que es soberbia. Pero hay una cosa, si el Señor le dio una indicación al hombre de no comer ciertas cosas porque iba a morir, quiere decir que ya le había dado y ya nos había dado a nosotros un instinto de conservación de la vida. Por eso le dijo, no comas porque si no morirás. Quiere decir que el otro, a la hora de entender que no debe de comer, como ahora te dice, no te fumes eso, mira, el fentanilo, el éxtasis y toda esa cosa que ya tiene el cerebro casi perdido, como el de Bill W. Ya no comas eso porque está prohibido. No, es que es codiciable para adquirir sabiduría. Entonces piensan, y conozco hace poco un caso de una persona que ya casi perdió la mente porque andaba tratando de investigar cómo era Dios a través de las drogas. ¿Qué? O sea, a través de las drogas alucinantes, él pensó que podía ver a Dios así, como subirse. ¿Qué le pasó a Satanás? En el trono, dice, al monte del testimonio subiré, ahí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué pasó? Que nunca lo logró, porque no pudo ser igual a Dios. Entonces AA también dice, en estas situaciones donde el hombre hace el papel de Dios, esto tiene que pasar una prueba de fuego, tiene que pasar una prueba, a ver qué resultado ha dado. Dime tú, o aquellos que hemos vivido, dice aquí, el tormento del alcoholismo, ¿qué resultado ha dado el habernos creído suficientemente capaces de guiar nuestra vida por nosotros mismos? ¿Qué resultado? Hemos llegado a arañar la muerte y la locura. En este caso, este hombre, el delirio in tremens. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque tiene que haber un Dios que nos pueda volver a la normalidad en cuestión de los instintos y en el perdón de los pecados. Pero yo estoy seguro que esto tiene que ver, porque lo he estudiado y porque pues hemos orado para que esto lo podamos encontrar en la palabra de Dios sin tener que manosear con nuestra propia mentalidad los principios, porque yo aprendí que primero son los principios y luego las personas. Aquí primero es la palabra de Dios, primero es lo que está en los libros, que lo que yo pueda pensar, porque también en la escritura está diseñado la sabiduría en tu propia opinión o en mi propia opinión. O sea, si yo soy sabio en mi propia opinión, es que yo opino, pues ya perdiste, porque te sales de los principios y tu vida va a ser totalmente un desastre. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? Decía un compañero un día, mira Benito, eso de que éramos ingobernables no es cierto. No éramos gobernados por lo bueno, pero de que no teníamos gobierno no es cierto. Nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos, nosotros nos gobernábamos solos para ir al alcohol, para ir a la maldad, para ir a robar, para ir a lo que quieras. Sí teníamos gobierno de nosotros, sabiduría en nuestra propia opinión. No teníamos gobierno de lo bueno. No teníamos gobierno de la voluntad de Dios, del conocimiento bíblico, de lo que era un Dios. Ahora, la Escritura dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por más que le busques, que tu poder superior es los cigarros Marlboro
o lo que quieras, en donde quieras y a lo que quieras, el Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra. Todo lo que está en la tierra no te va a poder perdonar pecados. No. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Ahora, yo te lo voy a presentar. ¿Quién es? El Dios bíblico que perdona pecados, para que lo sepas, no para que lo creas a fuerza, sino para que tú con tu libertad de escoger digas, sí, vale la pena llegar a Cristo y entender que el perdón de pecados está aquí. Dice también en Juan 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Si tu Biblia no dice otra cosa, y si dice otra cosa me dices. Dijo el Señor Jesucristo, el Padre y yo uno somos. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es Dios. ¿Te has encontrado la palabra cuando ponías tu nacimiento, cuando eras niño, el niño Dios? ¿Sí te acuerdas de esas palabras? Pues ahí estaba implícito. ¿Quién era el niño? Jesucristo, el niño Dios. ¿Qué quiere decir? Yo y el Padre uno somos. Cristo es Dios. Ahora, ¿por qué Cristo? Porque dice primera de Timoteo 3:16. Indiscutible es y grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y subido arriba en gloria. ¿Sí? Indiscutible, dice. Indiscutible es el misterio de la piedad. Quiere decir que ese misterio no fue revelado en otro tiempo. El misterio de la piedad no pudo haber sido revelado en otro tiempo, sino profetizado en el libro de Isaías. En su cruz fuimos nosotros, ¿qué? Jurados. Como oveja fue al matadero. No abrió la boca delante de sus trasquiladores. Por amor a ti y por amor a mí. Porque dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1? El verbo era Dios. ¿Quién es el verbo o la palabra viviente? Cristo, que vino a hablar, vino a predicar las buenas nuevas. ¿Quién es el verbo? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Dios fue manifestado en carne. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? Dice Juan 9, cuando vino un paralítico o un cojo que lo metieron por el techo. Y dijo el Señor Jesucristo, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la élite de la religión hipócrita, de la religión mayoritaria en ese tiempo, le dijo, este está blasfemando, solo Dios tiene potestad de perdonar pecados, ¿cómo este se atreve a decirle al cojo? Y entonces Cristo, como sabía lo que cavilaban en su corazón, les respondió y les dijo, ¿por qué caviláis así en sus corazones? ¿Qué le es mejor a este decir? Levántate y camina, o tus pecados te son perdonados. Para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué fue primero? El perdón de pecados y luego la sanidad. ¿Qué es el alcoholismo? Una enfermedad. ¿Qué fue primero? El perdón de pecados y luego después se curó la enfermedad. Encaré mis pecados, le pedí a Dios que me los perdonara y luego mi obsesión de beber, ¿qué? Se fue. ¿Qué le pasó al cojo? Primero le perdonaron pecados y luego después le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lo primero que hizo fue perdonarle los pecados. ¿Quién? Cristo. No es posible que tú escupas, dijéramos así, toda tu pecaminosidad en otro varón para que el varón te perdone.
No. Pero dice que manifestaremos nuestras faltas, nuestros pecados ante Dios y ante otro ser humano. No necesariamente con toda tu intimidad, pero nosotros sabemos con la base bíblica de que bien sabes tú los pecados que has cometido desde niño. ¿Por qué? Porque todo lo que ocultas y lo que el demonio te dice que ocultes, sabes que es malo, ya traes un chip, aunque no conozcas la Biblia, ya sabes que lo que es malo y lo que es bueno. Porque lo malo no lo hacías delante de tu papá ni de tu mamá, ni yo tampoco. Ni modo que le llegaran, papá, mira, me robé esta bicicleta, sabiendo que mi papá era policía y que me había amenazado que si yo caía por robo me iba a meter a la cárcel, pues nunca le iba a decir nada. Entonces es igual con Dios. Dios dice, no matarás, no esto, no le dirás necio, no. Tú ya sabes los pecados, pero vamos a entender también en el próximo estudio los pecados según cuáles instintos. Según los instintos que dice la palabra de Dios. Digo, como una aportación de parte de Dios de decir, mira, yo te forjé así, te di la capacidad de reproducirte, te di la capacidad de tener tu casa, de poder trabajar, de tener, en fin, nombres. Ahora, el pecado que nuestro Señor Jesucristo le dijo al paralítico fue por esto. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice el Señor a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Juan 8 qué? Juan 8, a partir del versículo 30. Esta es la palabra de Dios, no conocemos otra. Ya no está Cristo hablando, esta es la palabra de Dios. Entonces dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos verdaderamente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces decían, a ver, ¿cómo nosotros nos dices que vamos a ser libres si nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo nos dices tú que seremos libres? Y entonces Cristo les dijo: en verdad os digo que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Decía por ahí un compañero muy amado de muchos de nosotros, de esas generaciones, que se llamaba Sergio Ramos el Comanche, que después se convirtió en cristiano. Decía: es horrible estar en un hotel con un montón de dinero, un montón de vodka y un montón de cocaína, y llorando porque yo no quería seguir y estaba bebiendo y estaba inhalando, y yo llorando porque ni siquiera estaba disfrutando de esa cosa. Es horrible, es la esclavitud, cuando ya ni siquiera la disfrutas, pero tienes que seguir. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. ¿Tú has visto algún comentario de alguna persona que tenga suficiente y más en cuestiones económicas que dice: este no tienen llenadero, entre más tienen, más quieren? ¿Sí? ¿Qué es eso? La esclavitud. Y así con las relaciones tóxicas con las personas, así con las relaciones de la comida, así con todo lo que ahora conocen como compulsión y obsesión. Entonces dice el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Qué dice el libro de Proverbios 4? Dice: busca, hijo mío, ten mis razones, tenlas presentes en tu mente, porque son vida al que las halla y medicina a todo su cuerpo. Dice Alcohólicos Anónimos: el alcoholismo es una enfermedad espiritual. El que sana espiritualmente, física y mentalmente sana. ¿Qué pasó con el paralítico? Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu cama y vete. ¿Qué es el alcoholismo? Una enfermedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que Cristo me perdone mis pecados, y entonces la obsesión de beber se fue. Dice Bill W. en el libro azul y en el sexto paso. ¿Cuál es entonces la palabra de Dios que nos puede indicar que
tengamos una idea mínima de lo que es pecado o cómo se hace esto desde el Antiguo Testamento, cuando Dios exhortaba a su pueblo para que le siguieran. Y dice por ahí, en el libro de Isaías, a partir del versículo 16, fíjate lo que dice: lavaos y limpiaos. Isaías 1. Isaías 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este es el arrepentimiento, y algunas Biblias dicen ahí llamamiento al arrepentimiento verdadero. Esa es la manera en que Dios viene diciéndole a la gente: arrepiéntete, o sea, deja de hacer lo malo delante de Dios, lo que ya sabes que está mal. No dice, aviéntate el choro con él y diles que no puedo porque soy defectuoso, es que estoy loco, me tocan 2 neuronas. No dice eso. Dice, deja de hacer lo malo. ¿Cuál malo? Lo malo que primeramente es para ti. No asesines el templo de Dios con las sustancias. Ahora, si tú no te perdonas, si tú no te puedes perdonar tus pecados, si Dios no puede perdonar tus pecados porque tú no te quieres arrepentir, estás atentando contra tu cuerpo. Porque es fácil que cualquier enfermedad te haga. ¿Por qué? Porque primero se perdonaron los pecados y luego se sanan las enfermedades. Sí, según lo que dice la Escritura con el paralítico, ¿no? Amén. ¿Cuántas veces aquí algunos de nuestras hermanas que hemos estado, que la gente no se quiere arrepentir y que no sana? Y cuando se arrepienten, ¿qué pasa? Sanan. Espiritualmente dice que el alcoholismo es una enfermedad espiritual y que el que sana espiritualmente, física y mentalmente sana. Pero no te quieres arrepentir. Entonces, ¿cómo vas a sanar? Ni espiritualmente ni física. Entonces dice el Señor: deja de hacer lo malo. Aquí dice, aprende a hacer el bien. Quiere decir que me está diciendo que yo no sé hacer el bien, tengo que aprender. ¿Cómo vas a aprender? Si permaneces en mi palabra, la verdad te hará libre, porque su palabra es verdad. Es lo mismo que las juntas, nada más que ahora tienes que venir a escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga lo que dice Proverbios. Mis razones y mis palabras son para ti vida y medicina a todo tu cuerpo. Cuando el demonio le dijo a nuestro Señor Jesucristo: dile a estas piedras que se conviertan en pan, en la tentación del desierto, le dijo el Señor: en verdad te digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es alimento. Pero tú no te quieres congregar, no le quieres regalar 2 horas a la semana al Señor, pero tienes 48 horas diarias para trabajar, dormir, divertirte y todo lo demás, pero al Señor, pues ¿cómo está tu alma? Pues bien raquítica, sin fuerza, porque esto es la fuerza, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, que habemos gente que nos hemos dedicado a decirle al Señor: yo sin ti no soy nada. Así dijo Bill W. Me di cuenta que yo sin Dios no soy nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya no te hagas tesoros en el cielo, deja el becerro de oro, deja la fama, deja tu protagonismo en la vida, no te vas a volver ni rico como Carlos Slim, mira, mejor haz tesoros en el cielo. Consagrarte, salvarte, recibir lo que dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mira, estando en paz tu cuerpo, no somatizas, porque estás en paz. ¿Cuántas enfermedades actualmente son producidas por el estrés? Y yo digo que ya no es estrés, es 4, porque ya está terrible. ¿Ves todos los jóvenes que salen en sus marcas? Ya están el viernes y las tiendotas donde venden las micheladas está lleno en menos de media hora. Primero te producen el estrés y luego te venden la chela para que vayas. Al rato que termina uno como el Bill W, pues endeliriado, con todo, tanta cerveza, tanto alcohol. La paz de Dios es ¿qué? Palabra de Dios. Estar en la noche orando, estar
oyendo. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo entienda aquí de tu palabra? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es el plan tuyo para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo caminar? ¿A quién debo de escoger como esposa, esposo? En fin, todo lo que nosotros no hicimos nunca. Y que ahora muchos jóvenes me dicen eso. Pues tú porque ya estás bien viejo, ya le diste vuelo a la hilacha y ahora quieres que nosotros, no, pues ahora déjanos vivir. Mira, dicen AA, ¿te quieres ahorrar 10 o 15 años de sufrimiento? Mejor entiende hoy. Porque si no, no la vas a librar. Y el orgullo y la soberbia del hombre es, a mí no me va a pasar lo malo, al otro le pasó, pues porque es torpe, ese no sirve. Pero a mí no me va a pasar, ¿no? Ensáyale a hacerle el papel de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, que este es el programa. Busca el juicio, restituye al agraviado. Todo aquel que le debas, ve y pídele perdón. A quien has insultado, a quien le debes dinero, a quien todo eso, ve y restituye al que has agraviado. Y luego dice el Señor, y luego venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, serán como la blanca lana. ¿Quién te va a limpiar? Pero luego decimos en AA, es que yo no voy a ser blanco como la nieve. Pues el Señor dice que sí. Blanco como la nieve quedarán tus pecados. Pero si yo me sigo apapachando en ese lugar de que yo no voy a quedar blanco como la nieve, que la perfección es un mito, que todas estas cosas, pues claro, porque la perfección implica ser perfecto en obediencia, no ser perfecto en que yo soy más que los demás, no. Ser perfecto en obediencia. Dios dice esto, y como decimos en el recreo cuando estábamos, a una voz, compañero. Pues no hay otra. El Señor dice, deja de robar, punto, se acabó. El Señor dijo, hoy, ya, no robo más. Eso es obedecer, eso es lo que Dios quiere. Deja de hacer lo malo delante de mis ojos. Y todo lo demás que debes, restitúyelo al que has ofendido, y después tú quedarás blanco como la nieve. Si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo tiene poder porque Cristo es Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ahora vamos al Nuevo. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se te ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Es el mismo Dios? El tiempo se ha cumplido. Quiere decir, a BW se le cumplió el tiempo, ya a punto del delirio y casi muerto, porque ya le habían dicho a su esposa que iba a tener un reblandecimiento del cerebro y que se lo iba a cargar el sanalcohol. Dijo, no, pues por aquí mejor con Dios. ¿Ya? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se te ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora, dice la palabra de Dios. En Hechos 20, en el versículo 20 y 21, dice el apóstol Pablo, y como nada fuera útil, no he rehusado de predicar en las plazas públicas y en las casas el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, el arrepentimiento y fe son bases de doctrina que están en el libro azul y en la palabra de Dios. Así es. Porque si no te arrepientes, no confiesas. Pero si confiesas y no tienes fe que el que te va a perdonar es todopoderoso, pues también haces la mitad. Y acuérdate de Judas. Judas se arrepintió y tiró las monedas, pero se fue a colgar, porque no creyó que Dios lo pudiera perdonar. Entonces el arrepentimiento y fe quiere decir, deja de hacer lo malo, ponte a hacer el bien, restituye al agraviado, pide perdón a los que ofendiste, y luego ven a mí y estemos a cuentas, y si tus pecados fueren rojos, pues quedarán blancos. Pero aquí hay una cosa, dice el apóstol Pablo, como si algo no sirviera, pues yo no me he rehusado a predicar en lo público y en lo privado, en las casas, en las plazas, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No basta con confesar. Porque muchas veces, ya es que yo soy honesto, mira, yo soy un
Pum, 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 pum. ¿Y luego eso qué? Si Dios no te lo perdona, sigue siendo el mismo, aunque lo repitas 20 veces en el espejo. Necesita ser perdonado, porque Bill W. dijo, entonces yo me encaré mis pecados y pedí que mi recién encontrado amigo me los arrancara de raíz. Ahí está en Isaías. ¿Cómo es arrancar de raíz? Perdonar todo. Y el Señor no se vuelve a acordar de nada. De la misma manera tú tienes que perdonar, porque si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Ahora, si decimos, y como nada fuere útil, no he rehusado de predicar el Evangelio. El arrepentimiento para con Dios y la fe. ¿Por qué la fe, hermano? ¿Por qué la fe? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando uno dice que la paga del pecado es muerte, el que vive en pecado vive como muerto espiritualmente, sin espíritu de bondad, apropiado del espíritu del demonio que te hace hacer todas las diabluras de diablo que a él se le ocurre y que tú como títere vas y lo haces. No hay otra. O sea, no hay problema. Pero sí te digo que no hay canchas intermedias. Que vimos la predicación pasada, en la profecía de Malaquías. Entonces tendrás discernimiento de distinguir quién le sirve a Dios y quién no. Dice Malaquías. ¿Sí o no? Lo vimos en la predicación pasada. ¿Quién sirve a Dios? El que le obedece, el que ya se arrepintió, el que quiere ser limpio y el que ora. Pero el que está en medio, dice el Señor, por ni cuanto fuiste frío ni fuiste caliente. Y como fuiste tibio, por mi boca serás vomitado. Entonces esos que te predican del purgatorio, pues esa es como la medianía, ¿no? Ahí dicen, ay, Dios mediante, ¿no? Si Dios no es un Dios medio. No, Dios es o eres o no eres. El que no es conmigo, ¿qué? No, es contra mí. O sea, Cristo es, ¿quieres ser bueno? Ponte. ¿Quieres caminar por la derecha? ¿Quieres la bendición de ser un hombre convertido? De manera que dice Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quieres ser nueva criatura o quieres seguir siendo la misma? Pero tú decides, ahí sí, porque ni los predicadores, ni los padrinos, ni los consejeros, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni nada en el mundo va a poder influir a alguien para que tome su decisión. Pero te digo una cosa, una buena nueva, el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Porque a ti, cuando tú te arrepentiste, vino a ti el Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura, el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio. Si tú estás aquí es porque el Espíritu de Dios te trajo. Si lo crees, porque esto es por fe también. Entonces, si estás dispuesto, hermano, a que Dios te ayude, te voy a decir cómo está. Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Cerca de ti está esto. No está lejos. Aquí en México todavía no nos prohíben las Biblias. En otros lados tienen que leerla y memorizarla y comerse el papel, porque si lo encuentran con él los matan. Aquí dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas, si tú quieres, si tú gustas. Por eso Cristo dice, el que quiera seguir en pos de mí. Si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que hay que tomar? ¿Qué murió en Cristo en la cruz? ¿Qué debes de crucificar? Tu carne. ¿Dónde están las obras de la carne en Gálatas? Fornicación, adulterio, iras, chismes,
Disensiones, herejías, lascivias, hasta orgías, borracheras. Todo eso son obras de la carne. ¿Qué debes de crucificar? Eso, ¿cómo? A partir del perdón de pecados. A partir del perdón de pecados. ¿Por qué? Porque entonces entramos en la última parte de este estudio, que es ¿por qué la cruz? ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué Cristo en Lucas 24:46 dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén? Esta es una de tantas naciones. ¿Cuál es la prédica que Cristo dijo? Primero, en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:16, 15, del 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se te ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Y en Lucas 24, las últimas palabras que dijo antes de ir al cielo, porque acuérdate del misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Pues antes de irse arriba en gloria, en Lucas 24 les dijo a sus apóstoles, esto fue necesario que pasara, que el Cristo iba a ser muerto y resucitar al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces él ya dijo, ya se puede predicar el arrepentimiento, porque a partir de mi sangre vencía la muerte, que era el pago de tu pecado. Amén. Por eso es creer en Cristo. De nada sirve confesar si no crees en el perdón, y que Cristo es suficiente con su sangre para limpiar todos los pecados del mundo durante todos los años que dure el mundo. Y algún sacerdote amigo mío decía, pues qué pena te da decirme tus pecados, Benito, pues sí, no creo que traigas nada nuevo, yo he escuchado miles de gentes, tú no creo que traigas algo nuevo, pues qué pecado puedes traer nuevo. Ahora imagínate Cristo. Ay, es que no puedo decir, es que no puedo, quién sabe qué, pues si Dios te ve, dice que Dios conoce el corazón, todo lo que haces está a la luz del que es la luz inefable, de quien te escondes. Si fuera yo al fondo del mar, ahí está Él. Si fuera al fondo de los cielos, ahí está Él. ¿Dónde me escondo? Es que me voy a dar mi toquecito de marihuana ahí donde nadie me ve. O la canción esa, cuando nadie me ve, nadie te ve. Pues si Dios es el que te ve y te andas escondiendo, pues ¿de dónde te escondes? ¿A dónde te vas a meter? Pregúntale a Job, ahí ponte a leer. Sí. Hermano, el día de hoy, Dios quiere que pienses y sepas, tú como discípulo de Dios, tú como persona que quieres saber que el perdón de pecados es la predicación medular del mensaje de Jesucristo, porque la resurrección y su sacrificio implica que después de eso el valor que tiene su sangre es tu libertad de la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Tienes que creer a partir de la palabra, porque la palabra de Dios dice, si tu Biblia no dice otra cosa, porque la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. ¿Qué debes hacer? Venir, escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre, no consejos motivacionales inspirados por alguien que cree que es sabio. Los sabios, en su propia opinión, lo único que hacen es arrastrar a la gente a la muerte, a la mortandad. Y son gente que al rato les haces caso y luego ves sus vidas y dices, chispas, este me llevaba derechito al infierno. Por eso si andas con Cristo tienes que ser de una pieza. Tienes que ser santo, no el enmascarado de plata, ni San Benito en un nicho.
tú quieres entender, santo quiere decir apartado para Dios, apartado del mal. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Confiesa tus pecados, restituye a las personas que debes restituir y apártate del mal. Deja de hacer lo malo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio vive en el chiquero. Y yo viví en el chiquero, hermano. Yo también. Yo viví en el chiquero. Como puerca me revolcaba en la misma, dice la palabra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y metió la mano y nos sacó de esa inmundicia y nos puso donde debíamos estar para servirle. Pero no somos menos ni más que nadie. Igual de deshonestos que el peor de los deshonestos que hay ahorita fuimos nosotros. Pero si Dios te hace libre, si el Hijo os libertare del pecado, serás verdaderamente libre. Quiere decir que vendrá la obsesión, pues ya ni obsesión va a ser, porque tú vas a ser libre. Ya no va a estar apoderada de tu mente la maldad, pero necesitas renunciar. Y hay gente que, como Bill W. dice, yo ahí me entregué, y si ves el libro de la mayoría de edad, pues él se entregó en una misión cristiana. Se entregó a Dios. Lo único que después de entregarse se agarró a chupar. Y cuando llegó ahí al hospital le dijeron, y dijo, ya descubrí. ¿Qué descubriste? Dijo, pásale allá adentro a que te hagan tu tratamiento. Por eso dijo, el libro azul dice, se autorizó el tratamiento porque ella estaba ahí a punto del delirio. Pero después, ¿qué le pasó en el cuarto? Se iluminó, vino el Señor y le hizo ver la luz. Y entonces el comentario que él hizo dijo, de modo que este es el Dios de los predicadores. Y que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Todas las naciones. ¿Esta es una nación? Sí, amén. A lo mejor es de las últimas. Si nos comparamos a la distancia donde está el pueblo de Israel, estamos re lejos. Pero es hoy, hermano, es hoy el que tú puedes renunciar y decir, no más lo malo para mí. Creo que tú me puedes perdonar, que tu sangre es suficiente y que si yo me arrepiento y renuncio, dejo de hacer lo malo y aprendo a hacer el bien, tú me vas a perdonar, porque esa es la fe. La gente que se cree imperdonable, yo padecí de esa soberbia sin sentido. Y un sacerdote amigo de AA me dijo eso. ¿Qué te crees tú, el imperdonable? Pues ¿quién eres? Pues eres una cucaracha resucitada como cualquier otra. Casi me dijo. Entonces, hermano, no hay nadie que sea imperdonable a razón de lo que dice la Escritura. Solo el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. El que le ataña cosas diabólicas al Espíritu Santo se convierte en blasfemia para el Espíritu. Y hay mucha gente que practica la brujería, la hechicería, y las obras del diablo se las atañen al Espíritu de Dios y hasta oran y hasta rezan. Su pago lo tendrán, porque están legalizando lo malo y apuntándoselo a la bondad de Dios. Bien, vamos a orar, hermano, y vamos a dar gracias por este estudio. Espero que haya sido de edificación para todos nosotros, que nos hayamos dado cuenta. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tanta bondad, Señor, por esto que nos muestras respecto del alcoholismo, respecto de lo que tú trataste con este varón, Señor, y con todos aquellos alcohólicos que hemos estado en niveles de locura y muerte y que no encontrábamos cuál era la salida, y que tú, Señor, con tu bondad nos diste, Padre, por tu misericordia, la ruta a seguir,
y pudimos caminar impulsados por tu misericordia. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí, de aquellos corazones que están abiertos y dispuestos para ti. Yo sé que tú tratarás con tu Espíritu Santo, bendecirás a aquellos que se humillen, porque tu palabra dice, Señor, que tú exaltarás al humilde, y que bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque también de ellos serán el reino de Dios. Y Padre, después de haber pasado tantas vicisitudes en nuestra vida, después de haber probado la locura, la descomposición total de nuestro cuerpo, la somatización en enfermedades, todavía seguimos clamando, Señor, a ti, porque tu palabra es verdad y tu promesa dice, en tu cruz fueron clavadas todas nuestras enfermedades. Y si está declarado el alcoholismo como una enfermedad, Señor, pues yo sé que las enfermedades se sanan a partir del perdón de pecados. Ese es el camino. Y yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que los que ya lo vivieron y estén apartados para ti, pues lo tomen esto como un discipulado para que puedan ellos también, a partir del conocimiento, ministrar a personas que no encuentren la salida y que de alguna manera pues acudan a nosotros. Y no se nos olvida, Señor, que tú nos has enseñado la oración de la responsabilidad, y yo creo que seguimos siendo responsables. Para los que dejaron la vida de alcohol, pues que entren a tu reino, y los que están todavía perdidos pues puedan estacionarse también en los grupos o en tu evangelio. En fin, estamos para servir toda nuestra vida, Señor, porque no hay otro sentido mayor que el servicio. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermano. Gloria a Dios.